Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que, bueno, nos sorprendió con 13 grados de temperatura. Estaba anunciado, ya vamos a desarrollar el pronóstico de hoy, pero antes saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1, también por tvciudad.ui y por YouTube. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas, cómo va a seguir el tiempo en Montevideo. Bueno, superamos la mínima, era de 11 grados, estamos en 13, pero la máxima va a ser de 17 grados, que puede parecer relativamente alta, pero hay mucho viento en estos momentos en Montevideo que baja la sensación térmica. De todos modos, el cielo estará claro, con periodos de nuboso. ¿Qué pasará mañana? Bueno, abriendo el fin de semana, la mínima va a ser de 9 grados, la máxima de 20 y no se prevén precipitaciones, el cielo estará algo nuboso. El domingo 6 de abril, 8 y 22, las temperaturas extremas para Montevideo y el área metropolitana. Tampoco se prevén precipitaciones y el cielo estará algo nuboso. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver con la resolución del Poder Ejecutivo, que emitió un decreto que suspende la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El decreto reglamentario de la Ley de Medios había sido firmado 2 semanas antes de dejar el gobierno por Luis Lacalle Pou y será revisado para que se corresponda con la ley vigente, porque había algunos elementos discordantes entre el reglamento y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que le parece pobre el argumento que las pérdidas de ANCAP tengan que ver con la última parada técnica de la refinería. Vamos a ir con más detalles respecto a este tema, que también tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con el combustible. También vamos a hablar de Ana Laura Pérez, que va a problematizar los usos de la inteligencia artificial, concretamente la inteligencia artificial en el diseño de las políticas públicas, tomado como disparador un ejemplo de Estados Unidos. La inteligencia artificial, además, que ya está metida en la vida de todas las personas. Hablamos de la última resolución, la gran decisión que tomó el gobierno de Donald Trump respecto a los cambios en los aranceles. Estados Unidos anunció además un endurecimiento de su política comercial en esta aplicación de batería de aranceles para las importaciones en defensa de la industria local norteamericana. En el caso de Uruguay quedó en el piso de esa suba de aranceles que fijó Estados Unidos en estas nuevas tasas, que en el entorno de los 10% afecta al caso de Uruguay. En la entrevista central de MBD Noticias vamos a estar recibiendo a Damián Salveto, que es uno de los candidatos por el Frente Amplio en el municipio C. Bueno, que nos va a contar cuáles son las propuestas que tiene, qué es lo que está recibiendo de los vecinos y de las vecinas en las recorridas barriales. Bueno, 8:30, Damián Salveto, candidato del municipio C, aquí en los estudios de TV Ciudad. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana a las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cambios que están programados, algunos cortes para hoy. Asunción, entre Minas y Magallanes, el corte será hasta las 4 de la tarde por trabajos de hormigonado. Sarmiento, entre Luis Francini y Enrique Muñoz, el corte será hasta las 13 horas por trabajos de carga y descarga. Zavala también estará cortado entre 25 de mayo y Rincón, pero esto es un corte hasta las 10 de la mañana. Y por último, Sancho Panza, entre Luis Alberto de Herrera y José Catalá, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de saneamiento. Comenzando el desarrollo informativo, el tema económico es uno de los temas con el que arrancamos por las polémicas que giran en torno a algunas declaraciones. En este caso, el presidente de la República, Yamandu Orsi, respaldó el diagnóstico de la situación económico-financiera expresado en el Parlamento por el ministro de Economía, Gabriel Odone. Si bien dijo que hay algunas luces anaranjadas, aseguró que se debe ser responsable al declarar, dada la importancia de este asunto. El informe que dio el ministro de Economía ayer en el Parlamento es la síntesis, es la respuesta a lo que usted me está preguntando, que tiene que ver con algunas luces anaranjadas a las que tenemos que prestar atención. Yo creo que
ahondar más en eso no aporta mucho. Yo creo que está claro cuáles son las preocupaciones que este gobierno tiene con respecto a la situación fiscal, a la necesidad de crecimiento y la preocupación que como nación tenemos que tener de cuidar mucho lo que es la inversión, cuidar mucho que la inversión derrame y que el crecimiento derrame en la población, y para eso hay que manejar muy bien los equilibrios. Y eso implica también tener una visión de responsabilidad, también a la hora de emitir algún tipo de declaración que no le agrega nada. Yo creo que lo del ministro ayer fue claro y que nos pone en el lugar que tenemos que estar. Por su parte, el senador del Frente Amplio, y siguiendo con este tema, Daniel Cayciani, aseguró que el gobierno anterior dejó un desastre en materia económica. Consultado sobre por qué el ministro de Economía y Finanzas no lo plantea en esos términos, dijo que Gabriel Odone le habla a los mercados, mientras que él le habla a la gente. Se lo gastaron y todavía nos dejaron 1.000 millones de dólares más de deuda. La verdad que sin duda es un desastre. Y a mí me gustaría saber, hablando de boca floja, ¿dónde está la calle Pou, Arbeleche, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Falero? Porque nos dejaron un buraco grande como una casa, ¿no? Entonces, ¿Por qué Odone dice que no? sería bueno que los vayan a preguntar a ellos a ver qué pasa. Porque antes se pasaban declarando a la prensa y ahora parece que, además que no son autoridades, no tienen nada para decir. Entonces me parece que Odone dice que no son bombas, entonces, ¿cuál es la explicación? Odone es un gran compañero y está bien, él es un técnico, él le habla a los mercados, a los intelectuales, yo le hablo a la gente común y corriente para que entienda más o menos lo que está pasando en la economía nacional. Son diferentes formas de expresarse, es un gran compañero y es un gran ministro de Economía. Por su parte, el senador Álvaro Delgado no comparte las cifras presentadas por el ministro de Economía, Gabriel Odone, respecto a la administración pasada, que habría dejado cuentas pendientes, deudas pendientes por 970 millones de dólares. Odone ha sido realista y honesto, y Orsi, en este caso el presidente Orsi, es esclavo de sus palabras que tienen que ver con la verdad, que es reconocer que el 2024 en materia económica teníamos un mejor país que el 2019. Ahora, más allá de eso, Odone presentó cifras en la jornada de ayer que hablan que quedaron obligaciones del periodo anterior cercanas a los 970 millones de dólares. Sí, y yo puedo hablar de las... Yo no las comparto, creo que son muchas discutibles. ¿Son erróneas las cifras? Yo no las comparto y creo que son muchas discutibles. Todos los gobiernos muchas veces dejan pendiente cosas para el siguiente. Cuando nos tocó asumir en el gobierno pasado, había juicios internacionales por miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares de litigios internacionales, por lo menos 4 en curso, de cientos de millones de dólares. Creo que eran más de 2 o 3 mil millones de dólares. Habían deudas de organismos públicos con proveedores y la verdad a los 12 días vino la pandemia. Yo creo que en esto hay parte de intento de relato para tratar de ir preparando el camino. Quizás, ojalá me equivoque, ya empezamos a ver alguna señal que, bueno, la tentación de hacer caja empieza a ser importante. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que le parece pobre el argumento que las pérdidas de ANCAP se deban a la última parada de la refinería de La Teja. Cardona agregó que para fijar los precios de los combustibles se aplicó el mismo criterio que se aplica desde el año 2021 y que el precio de paridad de importación es una referencia que el gobierno anterior utilizó solo en 4 oportunidades de 45 ajustes realizados. Estamos utilizando la misma metodología que se aplica desde el 2021. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. No hubo un cambio en la metodología, se imaginarán que estamos a un mes de haber iniciado esta gestión, y que el precio de paridad de importación es una referencia. Tampoco lo estoy diciendo yo eso, lo estaba diciendo Stipanisic siendo presidente de ANCAP, lo decían ellos mismos, es una referencia que uno considera además de otros números para poder fijar el combustible. Si no, lo que debería pasar es que el gobierno que se fue tendría que explicar por qué solo en 4 oportunidades de 45 ajustes consideraron el precio de paridad de importación. Argumentar que las pérdidas de ANCAP tienen que ver con la parada técnica de la refinería es por lo menos un argumento absolutamente pobre, por lo menos. Y eso creo que son 3 puntos que me competen. ¿Por qué dice que es pobre? Porque por un lado sería un reconocimiento del gobierno que se fue,
de que en realidad es más barato refinar que importar. Es decir, que nadie se puso a analizar y no lo están explicando. Si a mí tener la refinería parada me sale más caro, quiere decir que entonces cuando Uruguay refina es más barato que importar. Y lo segundo es que es una falta de gestión. Porque si yo sé que tengo que hacer un mantenimiento, gestionar no solo el tiempo en que se hace, sino gestionar cómo se hace con los trabajadores y trabajadoras, también es un tema de falta de gestión. El juez Leonardo Pérez accedió al pedido de la defensa de Pablo Carrasco, cofundador de la empresa Conexión Ganadera, de suspender la audiencia ante la justicia concursal por intento de acuerdo con 3 acreedores. La denuncia en cuestión pide el concurso de Carrasco como persona física por deudas en el arrendamiento de campos que realizaba la firma Hernandarias 21, que es propietario Pablo Carrasco y su esposa, vinculada además a Conexión Ganadera. Vamos a hablar de otros temas y el gobierno decidió mantener la oficina de innovación que se instaló en diciembre pasado en Jerusalén, pese al pedido de evaluar la suspensión realizado por la fuerza política, por el Frente Amplio. Así lo explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que estuvo las últimas horas, lo que generó una valoración positiva del senador nacionalista Álvaro Delgado. Mientras sean acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas, para nosotros son bienvenidos. Queremos acuerdos de innovación y tecnología con cuanta realidad internacional nos permita hacer crecer el conocimiento de este país. Ahora, ¿cómo tomó el pedido de la mesa política del Frente Amplio? Nosotros no tenemos que tomar ningún pedido. Primero, la declaración dice seguirá monitoreando, que no es lo mismo de pedido. Una cosa, la fuerza política, otra cosa es el gobierno. Nosotros estamos gestionando el gobierno y naturalmente, por favor, tomamos en consideración cada uno de los elementos de la fuerza política a partir de nuestra responsabilidad de gobierno. Quedamos conforme con la manifestación del canciller que van a mantener la decisión del gobierno anterior de instalar una oficina, en este caso de investigación de la ANI, en la ciudad de Jerusalén. Y en el tema de la oficina de innovación y tecnología de la ANI con la Universidad de Jerusalén, es una señal académica, está claro, pero también es una señal política, ¿no? De abrir una oficina de un instituto paraestatal de Uruguay en Jerusalén, no violando los acuerdos de Naciones Unidas, que para nosotros era muy importante dar esa señal. El gobierno manifestó que sigue con el mismo camino, cosa que me parece positiva y lo quiero valorar del canciller Lubetkin. Obviamente no comparto la declaración del Frente Amplio, me parece que es un retroceso político, diplomático y sobre todo tiene un componente ideológico donde en este caso justifica mucho a una de las partes. Y como decíamos, el canciller Mario Lubetkin estuvo en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, donde se refirió, entre otros temas, al impacto del incremento de aranceles de Estados Unidos. Se dio un diálogo muy fluido donde explicamos la política y aclaramos un conjunto de puntos que pienso que es un diálogo que va a continuar. Se habló del Mercosur, de la integración regional, del CELAC, de los grandes países, del globo, de los nuevos países emergentes. Se hablaron de los temas migratorios, de cómo modernizar los temas migratorios, de la innovación, del desarrollo tecnológico, de los temas medioorientales, en fin. Fue un menú general y fue una primera, digamos, aproximación. Lubetkin se refirió a las primeras reacciones del gobierno uruguayo al cambio de política arancelaria propuesto por los Estados Unidos. La primera reacción que hablamos con el ministro es convocar inmediatamente a nivel técnico al CIASEX. Se recuerdan que hace 2 semanas se recreó después de 10 años el CIASEX porque tenemos que empezar a analizar de inmediato todos los efectos del famoso 10%, de dialogar con los diferentes actores públicos y privados. Y el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que espera que el Mercosur pueda negociar los cambios a nivel de los aranceles que, anunció Estados Unidos. En este caso, de todos modos, destacó que el 10% que se aplicará a la mayoría de los estados sudamericanos es poco en comparación con lo que deberá pagar la producción en otros países. Esto nos obliga a sentarnos a conversar, porque lo que creo que todos vimos es que algunos países que todos esperábamos, o que de repente esperábamos que iba a tener
algún sacudón fuerte, quedaron por fuera. Quiere decir que las negociaciones son productivas, concretamente México, Canadá, ahí hay una señal fuerte. Esto nos obliga a sentarnos a negociar, a conversar, porque esto es el arranque. Como Mercosur, no podemos decir que fuimos los más perjudicados porque es un 10%. Hoy está acá la embajadora de Estados Unidos, ha hablado, intercambiado algunas palabras, se prevé, digamos, una reunión a propósito de estos aranceles del 10% para Uruguay. Hoy tenemos una relación, por mi anterior responsabilidad, muy fluida. Nos consta que va a haber cambios y que también conocemos a quienes van a venir. Y lo otro es nuestra Cancillería y nuestro Ministerio de Economía fundamentalmente tiene que estar en relación permanente con, en este caso, con el gobierno y con la diplomacia norteamericana para ver cuáles son los requerimientos y qué cosas son las que mueven de repente a tomar algún tipo de decisiones. En este caso, que sea el 10%, no nos coloca en el peor lugar, pero ya es un aumento de aranceles que a las cadenas productivas nuestras nos puede complicar. Y también se refirió en aumento de aranceles anunciado por Estados Unidos, la cientista política Natalia Carrau, quien dijo que además está viendo que varios países responden en bloque a esta decisión de Estados Unidos. Se podría ser el puntapié inicial para fortalecer al Mercosur. Estamos viendo cómo el orden económico internacional que se ha construido hasta ahora, de los últimos 60 años, y que tenía como un pilar fundamental a Estados Unidos, se está rompiendo, lo están rompiendo de alguna manera. Eso va a tener múltiples efectos y creo que todavía es muy pronto evaluar a conciencia qué es lo que eso puede estar moviendo. Ciertamente los países también están haciendo su juego, ¿no?, de costo-beneficio y qué es lo que esto puede implicar para sus propias producciones, lo que tendrá que hacer Uruguay prontamente. Y creo que uno de los impactos que podríamos esperar es, bueno, encontrar en algunas regiones, algunos países que se estén aliando o estén empezando a conversar entre sí para ver qué tipo de respuestas regionales puede haber a esta medida del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, ya han habido algunos anuncios en ese sentido, aunque es muy pronto para decir qué es lo que eso va a implicar concretamente, pero bueno, China, Corea del Sur y Japón han planteado ya públicamente que van a responder de manera conjunta a las medidas de Trump. Habría que ver qué otros países, en qué otras regiones también. A mi modo de ver, lo más inteligente es poder mirar a la región, poder tener respuestas colectivas, regionales, desde los intereses regionales y no desde los intereses individuales, y pareciera que el actual gobierno también está mirando un poco en ese sentido. Ya hay algunos anuncios, algunas repercusiones y respuestas de los países, como de alguna manera adelantaba Natalia Carrau. En el caso de China, ya respondió que 34% será el incremento de aranceles para productos que provengan de Estados Unidos. Esto parece que recién empieza y vamos a estar siguiéndolo de cerca. Vamos a cambiar de tema y volvemos a la industria local, porque desde la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea pidieron a las autoridades que se hagan los esfuerzos necesarios para evitar el cierre total de la cooperativa Calcar, allí en el departamento de Colonia, en la localidad de Tarariras. El Ministerio de Trabajo reconoció el trabajo integral de varios ministerios para poder dar seguimiento y soluciones a este tema. El planteo nuestro es que no se apague la llama de la planta industrial. O sea, que no tengamos que estar en una situación en la que la planta deje de procesar durante días y que eso lleve a lo que sea un lamentable desguace de la planta, porque estamos con una planta industrial que está activa. El día de hoy se procesaron 19.000 litros, todo a cargo de los trabajadores que están en planta, que se procesaron y se sacaron a la venta, a pesar de encontrarse la cooperativa de forma acéfala. La leche de esos pequeños productores llegó a la planta y esa misma fue procesada con toda la responsabilidad de los trabajadores, a sabiendas de que le están diciendo que ni siquiera le van a estar pagando el salario de este mes. La respuesta fue lo más rápido que pudimos de escuchar los planteos de los trabajadores, las inquietudes que tienen en torno a la pérdida de puestos de trabajo en estas condiciones y
y en lo que quedamos fue de darle curso al trabajo en una comisión interministerial con participación también del INACOP, o sea, de armar, diríamos, un tratamiento integral del tema a través de la institucionalidad de los organismos públicos competentes en esa materia. Y justamente por este tema se reunieron en el PIT-CNT y con representantes del sector lácteo para buscar alternativas, representantes de los ministerios de Trabajo, de Industria, también de Ganadería, para, bueno, como dijimos, encontrar alguna alternativa. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que el gobierno respondió rápidamente y aseguró que se va a analizar qué sucedió con las empresas del sector lácteo que recibieron apoyo estatal. La respuesta absolutamente rápida que el gabinete dio ante el requerimiento de los trabajadores y las trabajadoras en cuanto a lo que es la situación, de tomar de primera mano, hubo una primera reunión ayer, esta que estuvimos presente, hoy estuvo presente el Ministerio de Ganadería, Economía y Finanzas, Industria y también Trabajo. Es decir, las 4 representaciones me parece que es un mensaje que tenemos que dar. Nos vamos a poner una agenda absolutamente rápida de trabajo, es lo que trasladamos a los trabajadores y trabajadores. Hay que reconocer también el mensaje de los propios trabajadores que están recibiendo los insumos, la leche, para que realmente no se pierda el recurso y están trabajando con la incertidumbre del tema salarial. Eso tampoco es menor y hay que reconocerlo. También hubo reconocimiento de ellos, de esta pronta respuesta del gabinete y por supuesto que vamos a tener que trabajar considerando lo que es uniformizar información que tenemos en los diferentes gabinetes, en los diferentes ministerios, para hacer un diagnóstico absolutamente rápido de situaciones que tienen que ver con la industria láctea a nivel nacional y que sean transversales a toda la industria láctea, y también situaciones muy puntuales de cada una de las empresas que sobre todo recibieron fondos estatales. El candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, presentó su plan de movilidad para que el traslado en la zona metropolitana sea más ágil. En este sentido, presentó un plan con 8 objetivos y 30 medidas. Muchos aspectos que tienen como objetivo que la gente pueda moverse en la ciudad de manera más ágil, que llegue a tiempo a los lugares donde necesita ir, que la experiencia del transporte público en particular sea más fluida y que el transporte individual no sea estresante, ¿verdad? Son objetivos ambiciosos en una ciudad y un departamento que ha crecido enormemente su parque automotor. Montevideo recibe más de 20.000 autos nuevos por año. Hay proyectos de infraestructura ambiciosos, relevantes, que están sobre la mesa. Seguramente algunos de ellos son de los que se van a desarrollar. Porque ya no alcanza con pequeñas medidas, con pequeños parches, tapando baches, entre comillas, sino que se necesitan cambios de una visión de ciudad y de departamento que involucre justamente el poder absorber ese aumento brutal de la movilidad que ha tenido el departamento. Y volvemos a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien dijo que es necesario analizar la situación y hacer un diagnóstico sobre el fondo que se entrega a las empresas en 2024. Estamos hablando del Fondo Industrial. En este año 2024 se entregaron 40 millones de pesos a 26 empresas. Que los fondos que existen tenemos que ver cuáles son los criterios y cómo se utilizaron. Entonces, eso es un tema que ante la intempestiva comunicación que tuvimos de la realidad de lo que hoy es Calcar, obviamente le pone al gobierno una situación absolutamente complicada, porque estamos haciéndonos cargo de una realidad que viene de fondos que se dieron y que tenemos que saber cuál fue el uso, cuál es la realidad diagnóstico de la industria nacional y qué medidas podemos tomar prontamente, no solo con los trabajadores y trabajadoras que están sin empleo. Ustedes me deben haber escuchado decir lo mismo cuando nos pasó lo mismo en enero con Yasaki, aunque todavía no habíamos asumido, y dejamos claro que la responsabilidad de estas decisiones tienen que ver con una gestión tanto a nivel gubernamental como a nivel de las empresas que estamos recibiendo, heredando, pero que no tienen que ver con decisiones de este gobierno. Entonces, creo que es la primera aclaración que hay que hacer,
Por supuesto que no estamos con esto exonerándonos de la responsabilidad que nos cabe, ahora sí, de gestionar esta realidad al día de hoy y por eso la absoluta articulación, fluida articulación entre los ministerios que participaron y esta agenda que nos vamos a poner de trabajo, considerando que los trabajadores y trabajadoras, como les decía, están dando el mensaje y están asumiendo un compromiso de para no perder la fuente laboral y los recursos trabajando sin la certidumbre de su salario y su trabajo. Y vamos a un tema que habíamos adelantado al inicio de este informativo y tiene que ver con la decisión del Poder Ejecutivo de derogar la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La regulación suspendida preveía, entre otros puntos, excepciones para la transferencia de titularidad de licencias y también disminuciones en los montos de las multas por incumplimientos. El Poder Ejecutivo resolvió suspender la aplicación de la reglamentación de la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, que había sido aprobada en febrero por el gobierno de Luis Lacalle Pou. En un decreto firmado este martes y que se dio a conocer en las últimas horas, la nueva administración plantea que se ha constatado que la referida norma tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente. Por ello, entienden necesario proceder a su revisión a efectos de evaluar la legalidad de su articulado y que el mismo no vulnere normas o principios de derecho y que se ajuste a lo dispuesto por la ley. Aprobado el 13 de febrero de este año, el decreto suspendido establecía la reglamentación de la nueva Ley de Medios a través de 57 artículos que, entre otros puntos, preveía excepciones para la transferencia de titularidad de licencias y disminuía los montos de las multas por incumplimientos. Gustavo Gómez, especialista en medios y además director de Observacom, dijo que es una buena señal esta medida que tomó el gobierno de suspender esta reglamentación de la ley de medios. En este sentido agregó que era una medida necesaria, ya que el gobierno anterior reglamentó una ley de apuro a 2 semanas de finalizar el gobierno. Una primera y buena señal, rápida. Estamos a un mes y es un tema de mucha complejidad, mucha sensibilidad, que generó gran debate público. Por lo tanto, si bien es una medida mínima, como planteó la propia ministra de Industria, era una medida necesaria. El gobierno pasado, muy de apuro, de manera express, sin informes técnicos previos, terminó a 2 semanas de irse del gobierno aprobando una reglamentación a una ley que derogó gran parte de la ley de medios del periodo de Mujica. Eso está dentro de las reglas de juego. Cambian los gobiernos, cambian los parlamentos, hay nuevas legislaciones. Pero hay ciertas reglas de derecho que exigen de que los reglamentos no pueden ir más allá de las leyes. Y este es el fundamento que toma correctamente el Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo, reunido con el Consejo de Ministros, respecto a suspender ese reglamento producto de que hay que evaluar la posibilidad, yo creo que sí, que van a encontrar que sí, de que esa norma, ese reglamento, viole la propia legislación que le da sustento. Hasta el momento, la Dirección Nacional de Bomberos ha intervenido en 12 oportunidades esta madrugada por fuertes vientos. Además, se derivaron otras 9 intervenciones al Centro Coordinador de Emergencias Departamental para su gestión y seguimiento. Esto por caída de árboles, ¿no?, en el área metropolitana. Hasta las 6 de la mañana estuvo vigente una alerta de color amarillo por fuertes vientos emitida por el Instituto Uruguayo de Meteorología. El anuncio preveía vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80 kilómetros y abarcaba todo el litoral del Río de la Plata, el Atlántico, desde Colonia hasta el Chuy. Las fuertes rachas de viento produjeron daños y distintos en el área metropolitana de Montevideo y distintos trastornos, y también en el departamento de Maldonado, situación que vamos a estar relevando para la edición mediodía de MBD Noticias. En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo a uno de los candidatos por el municipio o para el municipio C por el Frente Amplio, Damián Salveto. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, Pilar. ¿Cómo está llevándose esta campaña cuando queda poquito más de un mes? Y bueno, viene tomando calor. Esto de los municipios es nuevo. Pero bueno, hay que salir a hablar con la gente para que entienda la importancia
del votar municipio. Es nuevo, pero perdóname, ya lleva por lo menos 3 elecciones y en realidad hay una diferencia de votos, casi del 50% de gente que no ensobra, ¿no? Los municipios. ¿Cómo revertir eso? Bueno, en cualquier departamento, pero sobre todo en Montevideo. Y bueno, el trabajo ahí es clave en esta etapa de reparto de listas, sobre todo que todas las listas vayan con la lista del municipio adentro para que la gente entienda la importancia y el saber que tiene que votar 2 listas, la del departamento y la del municipio. Y con respecto, por ejemplo, a bueno, cuáles van a ser los puntos centrales o cuáles son los puntos centrales de tu campaña, siendo que además es un municipio que ya, bueno, en esta última elección, la anterior, digamos, del Frente Amplio, ¿no? No están tratando de recuperar, en este caso, sí de mantener. Sí, de mantener. Es un municipio que de todas maneras está bastante equilibrado en cuanto a la votación. El Frente Amplio tiene cierta ventaja, pero bueno, pero es importante que como decías, que lo mantengamos y para eso tenemos que trabajar fuerte, sobre todo que la gente entienda que además de votar municipio, cuáles son las propuestas que tenemos, que somos capaces de no solo consolidar el proyecto que se viene armando durante estos periodos anteriores, sino que consolidándolo a través de nuevas propuestas y que, bueno, que de alguna manera el proyecto sigue vivo. Claro, ¿y cuáles son estas propuestas, en este caso tuyas, más allá de que hay un programa que se votó para Montevideo y para cada municipio por el Frente Amplio? Sí, hay un programa común para todo el departamento. Sobre ese programa tenemos una plataforma también común de los 3 candidatos al municipio C. Y bueno, sobre esa plataforma cada uno le hace énfasis en lo que entendemos cada uno que tenemos que hacerlo. En nuestro caso particular queremos trabajar específicamente en el tema de la cercanía, el concepto de cercanía y la importancia de que tener un tercer nivel de gobierno nos permite justamente poder acceder y ser los articuladores, digamos, con el gobierno nacional y el gobierno departamental. Eso hacia la gente tiene que llegar, digamos, de alguna manera ese mensaje para que entiendan que sus problemas y sus necesidades pueden canalizarlos a través del gobierno municipal. ¿No ha pasado eso? Porque en realidad han pasado otros candidatos y también dicen lo mismo, la necesidad de cercanía. ¿Qué pasa? ¿No se conecta? ¿Cuesta llegar? Bueno, en lo personal yo soy militante de base, militante social. Vivo en el municipio hace 25 años y soy militante, como decía, del Frente Amplio de las bases. Eso me ha permitido tener, y de alguna manera me marcó una manera de hacer política que tiene que ver con el contacto cercano, con el vínculo directo con la gente, y entiendo que eso es la manera en la que tendríamos que seguir haciendo política. El gobierno municipal tendría que estar más cerca y para eso tenemos que garantizar los mecanismos para que suceda, ¿no? En cuanto a la participación, o sea, tenemos los consejos vecinales, que es un proyecto que viene desde 1990, el primer programa del Frente Amplio, pero después con el tema de la incorporación de los consejos municipales han habido ciertos inconvenientes en cuanto a eso, a la comunicación y a las instancias de participación real. Entonces, la propuesta en lo particular nuestra es incorporar algunas otras herramientas que nos permitan avanzar en eso de Por ejemplo, mesas barriales, como se hace en algunos otros municipios, quizás en algunos temas específicos, pero en los cuales la ciudadanía sienta que es un espacio como que pueda acercarse, porque los consejos vecinales hay que fortalecerlos, hay que hacerlos parte de las decisiones, pero también eso, incorporar esas otras herramientas, mesas barriales, consejos municipales abiertos, ¿no? Como hacía el Consejo de Ministros, aquel abierto que hizo Tabaré en su primer periodo. Pensamos que el Consejo Municipal sería una buena señal, ir por los clubes de barrio, ¿no? y viendo eso de primera mano, cuáles son los problemas de la gente, porque si los queremos resolver, tenemos que darle la posibilidad para que los puedan transmitir. Claro. Y después alguna herramienta tecnológica también. Trabajo hace 20 años en mejorando procesos y en el ámbito privado y justamente la implementación de sistemas. Creo que alguna herramienta tecnológica que complemente esto podría ser muy útil. O sea, hoy tenemos el canal de WhatsApp por el cual hacemos la denuncia de los contenedores, todo, y eso en estos intercambios que venimos teniendo es algo
o sea, vemos, nos transmiten que funciona, ¿no? Entonces quizá incorporar algo así para la participación también. Recién hablabas también de propuestas que diferencian un candidato de otro. En este caso, el Frente Amplio tiene 3 candidaturas. ¿Cuáles son las propuestas que vos estás planteando a la ciudadanía de este municipio que integra Aires Puros, todo lo que es la bahía de Montevideo, el Prado, con toda ese hermoso lugar botánico y demás, ¿no? Atahualpa. Pero ¿cuáles son las propuestas? Sí, bueno, yo viví en Aires Puros, viví en Jacinto Vera, vivo en el Prado actualmente, o sea, conozco bastante el territorio y las propuestas a nivel de, como te decía, particularmente de nuestra candidatura, están puestas sobre eso, sobre aumentar los niveles de participación para estas cuestiones que pasen en el territorio se decidan con la gente, porque lo de la cercanía y lo que hacemos hincapié, capaz que varios repetimos acá, es que la descentralización en sí, avanzar en la descentralización, tiene sentido si es con más participación y le damos la posibilidad a la gente en decidir sobre las cosas que pasan en su territorio. En cuanto a propuestas concretas, nosotros queremos hacer un énfasis no solo en la cercanía, sino en la comunicación y en el tratar de que la gente sepa también lo que sucede, lo que hace el municipio, para así también entender cuáles son las facultades y las competencias que tienen, porque también nos pasa esto de que ahora la gente en general tiene claro que existe un alcalde, una alcaldesa, pero a veces le falta esa comprensión de, bueno, hasta dónde puede llegar el alcalde. Entonces, trabajar fuertemente en la comunicación, tanto de ida como de vuelta, y después en la cultura, y ahí yendo capaz a tu pregunta, lo que pensamos hacer es llamar a todas las organizaciones vinculadas a la cultura. También soy gestor cultural y entiendo que la cultura es la herramienta por la cual podemos llevar adelante cambios profundos. Y entonces vamos a llamar a todas las organizaciones de la cultura, colectivos, personas vinculadas, y invitarlos a desarrollar juntos un plan de cultura 2025-2030. Creo que ahí en eso vendría a ser los principales ejes en lo que queremos trabajar. Desde ahí hay muchas ideas. También queremos trabajar sobre la identidad, el sentido de pertenencia al municipio. Es algo que cuesta, ser parte de una letra, ¿no? Un municipio C. Entonces vamos a trabajar mucho en el concepto de los barrios, ¿no? Los barrios no están delimitados hoy y no son digamos, no hay una normativa que defina en dónde empieza y dónde termina uno, pero vamos a trabajar sobre eso, sobre la identidad, pero no tanto de lo histórico, sino sobre esas cuestiones que nos hacen sentir parte de algo, porque queremos que para poder seguir construyendo tenemos que romper eso de que yo me preocupo por mi puerta, por lo que pasa por el contenedor que tengo enfrente, tratar de entender que vivimos en una cuadra, en un barrio, y para eso, como te decía recién, tenemos que trabajar en ese concepto de pertenencia. Bien. En cuanto al municipio, lo que queremos también trabajar es algunas marcas o algunas identidades que hagan del municipio algo propio, y en eso también tenemos algunas propuestas. Bien, Damián Salveto, gracias por el momento y bueno, seguiremos en contacto a ver cómo sigue toda esta campaña electoral que, como decíamos, quedan un mes y poquito. Gracias. Muchas gracias a ti, gracias por este espacio. Es muy importante para nosotros poder mostrarnos, que la gente sepa qué es lo que tenemos para ofrecer, cuáles son nuestras propuestas y decirles a todos que aparte de votar intendente, el 11 de mayo se vota municipio y que todo voto al Frente Amplio, al departamento, no importa qué candidato, tiene que ir con una lista del municipio. Muchas gracias. Nosotros ahora vamos a exteriores para tomar contacto con nuestro compañero Diego Martini. Diego, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Buen día para vos todas y todos. Seguimos en tema, o por lo menos seguimos en zona, que es zona del municipio C, porque este sábado, justamente en el Club Atlético Boves, ubicado ahí en Vilar de Bo y Porongo, se va a desarrollar una velada internacional de boxeo en un lugar del barrio que es histórico por el desarrollo que ha tenido el boxeo allí y sobre todo pensando en lo que fue la instauración del programa No Cabo a las Drogas hace ya muchos años con el gobierno de Tabaré Vázquez, donde allí
sí se instalaron gimnasios, así que vuelve la actividad, digamos, en este caso de exposición con una velada internacional. Y para hablar de esto estamos con Daniel Camarano, dirigente del club. Daniel, gracias por estos minutos. Bueno, contanos un poco de esta velada de mañana. Bueno, primero gracias a vos, Diego, y a toda la gente de TV Ciudad. Es muy importante que estén acá porque hay que difundir este tipo de veladas. Lo primero que les digo es que, hablando un poco del Club Goes, en octubre del año pasado hemos ascendido a la Liga y hasta octubre de este año no vamos a poder jugar, por lo tanto ese ostracismo lo tratamos de cubrir con un tema de diferentes eventos. Dio la casualidad que por intermedio de Cris Namus, que es hincha del club, conocimos al promotor Leo Slayer y con él hicimos este relacionamiento para este gran evento. Respecto al evento, le digo que es un evento a nivel mundial. ¿Por qué? Porque rankea para la Federación de Boxeo Internacional. Es tan así que hay una portada que se llama Rex Box, donde se publican todas las peleas que rankean en el mundo. Y con mucho orgullo podemos decir que el otro día, viendo esa página, había peleas de Inglaterra, peleas de Estados Unidos, cada uno con la bandera de su país, en Las Vegas, Estados Unidos, y aparecía ahí una bandera de Montevideo y al lado decía Club Atlético Goes. Eso quiere decir que estamos en la mirada mundial, y eso implica de que la velada es de muy buena. La velada comienza a las 19:30 con 6 peleas amateur muy buenas, y bueno, después las peleas de fondo con 6 peleas donde están los mejores 6 boxeadores que actualmente están disponibles en el boxeo uruguayo. Creo que la gente del boxeo tiene claro quién es Estela, quién es Sheila, quién es Lucas, campeón panamericano. Yo soy directivo de Goes, no tanto del boxeo, pero lo importante de esto es que concurra la gente del boxeo y los socios de Goes, que están un poco remolones, tienen descuento en las entradas, y tenemos expectativa de llegar a 1000 y pico de personas en una velada que hace 2 años no se da, la última se dio en el Palacio Peñarol. ¿Qué significa que qué tipo de veladas como esta se hagan en un barrio, además, distinto a los habituales? Claro, les recuerdo que Goes tiene boxeo, tiene una academia de boxeo, y basados en lo que te decía del ostracismo que tenemos ahí por esta no participación en la liga, nosotros tenemos interés que Goes sea un punto del boxeo, que una vez cada 3 meses, cada 4 meses, haya una velada de este estilo. Cuando hablo de una velada de este estilo, hablo de un estilo Las Vegas, lo que vemos por ESPN, lo que vemos en cualquier pelea internacional. Por lo tanto, los convoco, van a ver un espectáculo que no se ve en el boxeo normalmente, porque tiene todos los condimentos que tiene cualquier pelea internacional, con buenos boxeadores, y bueno, y además tenemos que ayudar al club, y esa es otra la idea, ¿no? Potenciar al club, y bueno, toda la gente que concurra de Goes va a tener su descuento, las entradas van por Red Ticket, hasta la hora de la velada. En la hora de la velada se pueden comprar en el mismo estadio, van a tener un pequeño incremento, poquita cosa, pero la idea es motivarlos que entre hoy o mañana explote eso en Red Ticket. Daniel, ¿es la idea también seguir sumando otro tipo de actividades para el entorno y para el barrio? Sí, depende del éxito que tengamos en esta, y es sustancial la participación de los hinchas de Goes, porque es una manera de ayudarnos con poco dinero y para seguir viendo la posibilidad de hacer este tipo de eventos, que puede ser boxeo o puede ser otra cosa. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes por ayudarnos. Volvemos a Estudio Pilar. Bien, muchísimas gracias, Diego, y vamos a seguir hablando de deportes, esta vez de Cerro Largo, que empató ante Defensa y Justicia de Argentina sin goles en el Estadio Centenario por la primera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana, zona que se abrió con la igualdad 1-1 entre Vitória de Brasil y Universidad Católica de Ecuador. Allí vemos las imágenes de este partido. Y vamos a hablar ahora de la situación carcelaria, porque la senadora Metiana Díaz dijo que preside además la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria en el Parlamento. Se refirió al trabajo que llevará adelante esta comisión. Dijo que es necesario contar sobre el estado, cuál es el estado de situación del sistema carcelario para pensar en políticas de cara al próximo presupuesto. Las perspectivas que tenemos son de recomendaciones
Hay cárceles con habeas corpus por alimentación, por hacinamiento, está el compromiso de construcción de nuevos módulos, está la ampliación de plazas para mujeres. Bueno, tenemos situaciones muy dispares en todo el país en términos de lo que es la inversión también. Y en ese sentido, bueno, nosotros como parte de las prioridades de gobierno tenemos definido que el INR tiene que ser un organismo descentralizado y bueno, y de cara a lo que va a ser la discusión del presupuesto nacional, antes de agosto necesitamos llegar con toda esta información aceitada como para poder plantear algunos ejes de trabajo y transformación hacia el INR. La comisión tiene un rol muy activo dependiendo también de los miembros. Nosotros hemos tratado de dinamizar mucho el funcionamiento y la visita a establecimientos carcelarios para constatar lo que leemos en los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Mecanismo contra la Tortura, del comisionado parlamentario y también las situaciones que nos relatan las familias que trabajan muchísimo visitando, bueno, parlamentarios que integramos la comisión también, ¿no? Porque eso es algo que funciona mucho. Las familias de las personas privadas de libertad consultan muchísimo a la oficina del comisionado parlamentario. Este año se cambia el comisionado parlamentario. Este es el último periodo en el que Juan Miguel Petit va a estar a cargo de la oficina y bueno, eso también requiere la instalación de una nueva comisión para discutir estos temas, pero entendemos que en esta coyuntura es urgente plantear un estado de situación para trabajar de cara al presupuesto. Y justamente hablando de Juan Miguel Petit, será recibido por la Comisión de Seguimiento Carcelario, así como familiares de personas privadas de libertad y trabajadores penitenciarios. Como primera medida vamos a recibir al comisionado parlamentario, después a trabajadores del sistema penitenciario y a familias de las personas privadas de libertad. Nosotros vemos un trabajo arduo por este año, ya que están en muy malas condiciones todo el sistema carcelario, las cárceles, y aparte de eso, pensando en que hay que, no desde la comisión que no puede elaborar proyectos de ley, sino desde nosotros mismos, como integrantes de este Poder Legislativo, vamos a tener que intervenir buscando medidas que realmente no hagan que cada vez haya más personas privadas de libertad. Y ya comenzaron las respuestas a la decisión de Estados Unidos de incrementar aranceles a la importación de productos de otros países. China impondrá por su parte como respuesta aranceles adicionales del 34% a productos de Estados Unidos a partir del 10 de abril. La medida surgió en respuesta al anuncio de Donald Trump que impuso tasas del mismo monto a los bienes provenientes del gigante asiático. Como respuesta a los gravámenes de Washington a productos chinos, el ministro de Comercio también anunció que impondrá controles de exportación a 7 elementos de las tierras, entre ellos de las tierras raras, entre ellos el gadolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, y el itrio, utilizado en productos de electrónica de consumo. En paralelo, las bolsas europeas, lastradas desde el jueves, se desplomaron este viernes tras los anuncios de represalias de China. La tensión comercial entre ambos gigantes vuelve a hundir las bolsas europeas con caídas en París de 3,8% la caída, en Frankfurt de 3,3% y en Londres de 3,70%. Y vamos a otros temas. Les decimos que el gobierno de Hungría ha decidido retirarse de la Corte Penal Internacional. Esto lo anunció el jueves poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de detención, llegara al país para una visita de Estado. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización será a las 13, a las 18:55 y nosotros nos reencontramos el viernes bien tempranito a las 8 en punto. Buen fin de semana.